Hola, hola, bienvenidas, virtuosas queridas. Este es un estudio de Mujer Virtuosa y continuamos con las epístolas del Nuevo Testamento. Estaba diciendo hace unos momentos que semanas pasadas hemos estado estudiando las epístolas o las cartas de Juan y por consiguiente platicándolo y decidiendo juntas, creo que es conveniente que sigamos con las epístolas y ahora vamos a ver las epístolas o cartas de Pedro. Así que hoy vamos a tratar de avanzar en el primer capítulo, primera de Pedro, capítulo uno. Así que antes de dar inicio, por favor, señora Vicky, como voluntaria que me dijo hace un momento, por favor, si nos guía en oración. Amén, sí. Señor, esta tarde te damos gracias, Padre, por este nuevo estudio. Sí, Señor, porque tú das el querer como el hacer en nuestra hermana Urania, Señor, para hacer ese conducto, Señor, de toda esta enseñanza, Padre, que tú unjas sus labios, Señor, que de su boca salga solo tu verdad, Padre. Tú tienes el control, tu Espíritu Santo es el principal invitado, el que toma el control del ambiente, Señor, en nuestros hogares, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Sí, Señor, danos un corazón dispuesto a la enseñanza, papito. No nos hagas solo oidoras, sino hacedoras de tu bendita palabra, Señor, que seamos el ejemplo vivo, Señor, de esta doctrina, Señor, de toda esta enseñanza, Señor, que en cada estudio, Señor, llevamos a cabo. Sé tú, Señor, tomando el control del ambiente, Señor, en cada hogar, Señor, en cada una de mis hermanas en Cristo. Padre, gracias, gracias por tan hermosa, Señor, bendición, Señor, de poder estudiar tu palabra. Señor, es un privilegio grande. Tu misericordia es infinita para todas nosotras. Te damos la gracia por la vida de nuestra hermana Urania, Señor, por ese corazón dispuesto a la enseñanza en este grupo de mujer virtuosa. Que tu Espíritu Santo tome control, Señor, Señor, de todo este estudio. Te pedimos que así sea, en el nombre poderoso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén, Señor. Amén, amén, así sea. Bendito sea Dios. Muchas gracias, señora Vicky. Gracias a Dios. Bueno, nuevamente bienvenidas, Lidia querida, qué bueno que estás por acá. Y como les dije, pues ahora vamos a continuar con Pedro y me gustaría, yo no sé si todas tienen ahorita la disposición, pero este primer, bueno, les voy a dar un poco de introducción, porque justamente la semana pasada, yo les había comentado que si como parte de tarea y de hacer un poco de investigación, es indagar o averiguar, valga la redundancia, investigar quién es Pedro o quién era Pedro, quién era el apóstol Pedro, para poder darle sentido, por decirlo así, o sea, como conocer de quién estamos hablando en esta temporada de estudio. Antes de leer del capítulo, que son 25 versículos, pues me parece apropiado que les dé un poco como de información o la introducción de quién era Pedro. Y como principal punto, Pedro, aunque se llamó a sí mismo, porque lo vemos en el primer versículo del capítulo que vamos a leer, él se llamó a sí mismo apóstol, más bien él era un líder de un grupo apostólico. Así que él, como por decirlo, era como que la cabeza, el que dirigía. El nombre de Pedro es el más mencionado en los evangelios, por supuesto, después de Jesús. Pero justamente Pedro es el más mencionado en los cuatro evangelios. Pedro era un hombre de influencia, perdón, sí, era un hombre de influencia en aquel tiempo en la iglesia primitiva, así que por consiguiente estas cartas tuvieron que ser de mucha importancia para quienes las recibieron y por ende para nosotras también. Así que diciendo eso, vuelvo y les digo, son 25 versículos. ¿Qué les parece si hay 5 voluntarias? Sería excelente para que pudieran leer 5 cada una. No sé si alguien acá tiene la disposición para leer del 1 al 5, del 10 al 15, del 16 al 20, 21 al 25, por favor. ¿Alguien quiere comenzar?
y vayan buscando. Es Primera de Pedro, capítulo 1. Gracias, Caro. Ahorita te leo lo que vas diciendo acá. ¿Alguien quiere dar inicio? A ver, permítame. Bienvenida, Mamá Blanca, bendiciones. Estamos leyendo eh, las cartas de Pedro, esas están en el Nuevo Testamento, antes de las cartas de Juan que habíamos leído en el pasado, para que vayan buscando, por favor. ¿Alguien quiere leer del 1 al 5? Yo inicio si gusta para que las demás se animen. Muy Sí, bien, gracias. Amén. sí, para servirle. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en satisfacción del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. ¿Alguien más, por favor? Continuar del 6 al 10. Yo puedo leer, hermana. Amén, por favor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Amén. Leíste hasta el 15, ¿verdad? Oh, hasta el 10. Sigo hasta el 15. Ah, perdón, no, sí, era de 1 al 5. Sí, sí, no, disculpa, estás bien. Si no hay alguna voluntaria. Ah, no, sí, mira, del 10 al 15 es lo que te pedí, por favor. ¿Sí estamos bien? ¿O no, no, Oh, ok. verdad? Yo Sí, sigo. continúa ahí. Sí, es que yo creo Sí. que lo estoy poniendo mal porque yo me salté del 1 al 5, del 6 al Ah, 10 ah, y alguien más del 10 al 15. Pero si quieres ah, leer tú, por sí. favor. Sí, yo Gracias. sigo. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ello, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrio y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén, gracias. Amén. ¿Alguien quiere continuar? Bienvenidas a quienes se están uniendo. Estamos leyendo la primera epístola de Pedro, capítulo 1, del 16 al 20, por favor. Amén. Amén, gracias. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como un rescate para ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo, han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al aborrecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, porque eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios, como dicen las escrituras. Los seres humanos como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Este versículo es hermoso, dice tanto en esa, tan claro, ¿verdad? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gracias a quienes leyeron y diciendo eso, denme un momento, quiero, para quienes están entrando, estamos leyendo Primera de Pedro, capítulo 1. Denme un momento para, me dicen sí, creo que ahí, sí miran, ¿verdad? Si están viendo. Sí, Ok, déjenme ver si puedo poner toda la pantalla, que no sé. ¿Miran toda la pantalla o no? sí, ¿Sí? Ok, sí, sí, sí. perfecto. Ok. Bueno, acá lo que les estoy compartiendo es un material que también se los di. Caro, si no lo tienes aún, yo te lo mando después. No, no, no. Gustas, después de que termine la clase, te lo mando por email. Y para quienes no lo tengan, vuelvo y digo, está en el chat de Virtuosa, por si les es posible, pues ya sea imprimirlo o solo toman nota de lo que crean relevante, etcétera. Lo que aquí es como un pequeño resumen, se podría decir como para que sigamos conociendo más de Pedro. Como aquí yo les puse, ¿verdad? Siguiendo los pasos de Jesús o las huellas de Jesús es lo que nos está enseñando, lo que nos va a enseñar Pedro en esta ocasión. Esta carta está dirigida a un grupo de creyentes que en ese entonces a los cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y se habían esparcido por toda Asia Menor. Estos mismos cristianos estaban enfrentando una fuerte hostilidad por causa de su fe. El tema del sufrimiento, de esta hostilidad y de esa persecución, se puede decir, se menciona en cada uno de los capítulos que vamos a ir viendo. Pedro también recuerda a estos creyentes y a nosotros también el enorme privilegio de haber sido escogidos para salvación.
Y esto creo que por eso los resalté para que los recordemos como un regalo por parte del Señor. Nosotras somos escogidas para esa salvación. Acá asumo que ya todas recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es un privilegio, como lo dice acá. Somos escogidas para salvación. Dios nos llamó, nos engendró por el poder de su palabra. Somos un nuevo templo hecho de piedras vivas, real sacerdocio, pueblo de Dios y rebaño de Jesús. Diciéndoles esto, denme acá, voy acá adelantando. Y acá más adelante les hice, no es como un cuadro sinóptico, porque bueno, la intención es de que tal vez con las siguientes cartas, si Dios nos lo permite, ya para el siguiente año, pues también vamos a hacer como un cuadro sinóptico de Santiago y de Judas, que son otra de las cartas más adelante. Y acá hay como que vuelvo y digo, como un resumen, ¿verdad? Como les decía al inicio, aunque Pedro se dice a sí mismo apóstol al inicio de este capítulo que estamos leyendo, más bien él fue un líder de un grupo apostólico. Y acá, ¿verdad? O sea, como lo que él hizo, se podría decir, hacia el año 44 después de Cristo, fue encarcelado por orden del rey Herodes Agripa, pero consiguió escapar y abandonó Jerusalén, dedicándose a propagar las buenas nuevas por Siria, Asia Menor y Grecia. Y aquí como que también les doy un poco para que conozcan más de acerca de su liderazgo y cómo él apoyó a los gentiles para el cristianismo, a gentiles más bien. Yo acá tengo un error que si ustedes lo pueden corregir en el material, el pasaje bíblico, el que también hace mucha énfasis de estas cartas, no es primera de Pedro, es segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ese es un pasaje bíblico base que vamos a ver en las siguientes semanas. Pero vuelvo y digo, cuando me di cuenta, ya les había enviado el material. Así que si les es oportuno, pues lo pueden ahí marcar o lo toman en cuenta. Eh, la profesión o lo que hacía Pedro, pescador, Dios lo convirtió en apóstol y predicador. A Pedro originalmente se le conocía como Simón, un pescador de Betsaida que vivía en Capernaum. Y algo que yo encontré, porque lo que quise hacer era como una comparación de las cartas de Juan con ahora las de Pedro y encontré como esta porción en un encabezado que me llamó mucho la atención y lo encontré muy apropiado. Eso fue en estudio bíblico que empecé a indagar y nos dice que si las cartas de Pablo despliegan las riquezas de la fe, porque si ustedes bien recuerdan, el Nuevo Testamento hay las cartas paulinas que le llaman, comienza desde Romanos hasta Filemón, son varias cartas. ¿Se recuerdan que yo les envié esta hoja donde están los libros de la Biblia? Si no la tienen, después se las vuelvo a pasar para que la tengan. Ahí es donde más o menos dice acá en las cartas paulinas, que es el Nuevo Testamento, que aquí no sé cómo las puedo poner, pero en fin, eh, aquí lo que nos está diciendo que estas cartas de parte del Nuevo Testamento por Pablo nos da la riqueza de fe. El Evangelio de Juan ilustran el amor y estas cartas que vamos a estar leyendo nos hablan y nos van a decir a hablar mucho sobre esperanza. Fueron escritas por unas comunidades puestas a prueba en medio de un mundo pagano, indiferente y hostil. Yo les pregunto, ¿se les hace familiar esto? Creo que sí, ¿verdad? Hoy día miramos eso. Hay un mundo pagano, indiferente y hostil. Así que lo que él estaba viendo cuando estaba escribiendo esas cartas en aquel entonces, no solo se estaba viviendo en aquel tiempo, en el tiempo de Pedro,
o en el tiempo de estos discípulos. Se sigue viendo ahora. Y bueno, un poquito más acá de información acerca de quién es Pedro, cuyo nombre original era Simón, como acabo de decir, fue un pescador y uno de los 12 discípulos de Jesús, hermano de Andrés. Y algo que también había escrito por acá, Caro, se convirtió en un líder de los apóstoles, perdón, descrito como su portavoz, vuelvo y digo, como líder, y Jesús le dio el nombre de Pedro, que significa roca, sobre el cual construía su iglesia. Su vida bíblica o su vida cristiana incluye un llamado inicial a seguir a Jesús, momentos de fe y de duda, como ya sabemos, porque cuando quizá recordamos a Pedro, se le recuerda por esas veces que negó a Jesús. Pero Pedro, a través de estas cartas vamos a conocer mucho más de él y en esencia vamos a conocer su carácter y esa fe, a pesar, como aquí está escrito, sus momentos de fe y duda, él nos hace el llamado de seguir los pasos de Jesús. Y bueno, acá no me voy eh, ¿cómo se dice? Aquí creo que estoy repasando un poco de lo mismo. El llamado de Jesús, que quiere decir, ¿verdad? Que Pedro fue llamado a ser discípulo junto a su hermano Andrés mientras pescaban en el mar de Galilea. Dejaron sus redes inmediatamente para seguirlo. También vemos la confesión de fe. Y bueno, quizá estos como son como puntos que los vamos a ir viendo y que ahorita les iba a decir parte de, eh, desde ya les voy a dejar una tarea. Todas tenemos tarea porque aunque yo encontré como registros importantes de quién es Pedro en la Biblia, no todos los alcancé a leer y por eso digo que todas tenemos esa tarea para que leamos los versículos y sepamos exactamente quién es Pedro a la hora de lo que vamos a estudiar. Momentos de duda, como les digo, ¿verdad? En el momento que negó a Jesús, su rol en la iglesia primitiva. Tras la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en un líder importante, siendo el primer apóstol en predicar el evangelio a los no judíos y jugando un papel clave en la formación de la comunidad cristiana temprana. Y bueno, en esta temporada vamos a estar estudiando lo que son pues la primera y segunda carta de Pedro o las epístolas de Pedro. Y su muerte, que aquí vamos a también aquí como parte de conocer acerca de él, la tradición afirma que fue martirizado o fue, ¿cuál es la otra palabra que fue martirizado en Roma, crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir de la misma manera que Jesús? Y estos puntos importantes que vuelven a recalcar un poquito lo mismo ya con citas bíblicas. Y eso es como que esencialmente para que conozcamos más de Pedro. ¿Alguna duda o aportación hasta el momento en cuanto a esto? Pues estamos bien. Se recuerdan que parte de lo que estamos haciendo este estudio es no solo ir de versículo y versículo, sino conocer este discipulado, es de conocer a quién estamos estudiando y, y conocer más del carácter y la persona, en este caso de Pedro. Ahora bien, diciéndoles eso, miren acá les doy un poco más de información y ahorita ya después vamos a continuar con lo que nos está explicando Pedro en los primeros versículos. Por ejemplo, y esto aquí vamos a ir anotando, por favor, si les es posible, como estas citas bíblicas son 15 citas bíblicas, si ustedes quieren las hacen todas o si quieren lo que ustedes crean más relevante, pero estas citas bíblicas nos enseña y nos muestra aún más en profundidad, en base a la palabra, quién es Pedro. Registros importantes acerca de Pedro. Por ejemplo, cuando Jesús se levantó temprano en la mañana para orar antes de que saliera el sol, Simón Pedro
llevó a otros discípulos en una búsqueda para encontrar a Jesús, a decirle lo que debía hacer. Esto se va a encontrar en Marcos 1, 35, 39. Vuelvo y digo, esto es para que ustedes lo lean en casa, porque no nos daría el tiempo. Yo solo le estoy diciendo de lo que trata el versículo y que en casa pues podamos, o a solas más bien, porque todas estamos en casa, a solas podamos conocer más de Pedro. Gracias, señora Angélica. Marcos 1, 35, 39. Otro registro importante es que Pedro puso sus redes en dirección a Jesús para atraer una gran pesca. Y este pasaje lo encontramos en Lucas 5, del 1 al 11. Y en esta porción de la palabra es lo que conocemos la gran pesca. Lucas 5, del 1 al 11. Otro registro importante acerca de Pedro, que fue a un viaje de alcance único con otros discípulos. En otras palabras, su viaje misionero con los discípulos. Y esa historia o esta parte de lo que nos quiere, de lo que nos cuenta de este viaje misionero de Pedro está en Mateo 10, todo el capítulo 10, Mateo 10. Otro registro importante es que pisó afuera de la barca durante una tormenta y caminó sobre el agua con Jesús. Eso lo encontramos también en Mateo 14, del 24 al 33. También Pedro fue quien dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso lo encontramos en Juan 6, 68, 69. También Pedro fue quien le preguntó a Jesús cuántas veces debemos perdonar a nuestro prójimo. Y fue cuando Jesús le contestó que siete veces siete. Mateo 18, 21, 35. Así que si le estoy dando estos registros o estos datos, esto nos hace recordar que lo hemos escuchado en distintas enseñanzas, prédicas, y así podemos enlazarlo y vamos sabiendo que fue Pedro, perdón. También otro registro importante dice, él fue uno de los que le preguntó a Jesús después del encuentro con el joven rico que recibieran los discípulos al dejar todo y seguir a Jesús. Eso está en Mateo 19, 27, 30. Pedro fue quien insistió a Jesús a que no lavara sus pies y después mandó a Jesús a que lavara todo su cuerpo. ¿Se recuerdan? Eso también lo vimos en Juan. Juan capítulo 13 del 10. Ay, 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 aquí sí estoy equivocada acá. Puse 16, 10, creo que es del 10 al 16. Perdón. Solo háganle un puntito y corroboran eso, por favor. Juan 13 del 10 al 16. Pedro también fue quien escuchó a Jesús predecir que lo negaría 3 veces. Eso está en Mateo 26, del 30 al 35. Pedro fue quien le cortó la oreja derecha a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cuando fueron a arrestar a Jesús. Eso está en Juan 18, del 1 al 11. Y bueno, como recién dijimos, ¿verdad? O recordamos, fue Pedro quien negó a Jesús 3 veces
Eso está en Mateo 26, del 69 al 75. También Pedro fue quien corrió a la tumba con Juan, el discípulo amado, en la mañana de resurrección, después de escuchar lo que las mujeres decían, que Jesús no estaba en la tumba. Eso está en Juan, capítulo 20, del 1 al 10. Si se dan cuenta, vuelvo y repito, en los evangelios, después de Jesús, Pedro es uno de los más mencionados. Pedro fue quien recibió una visita personal de Jesús resucitado el mismo día de la resurrección. Eso está en Lucas 24:34. Y en Juan capítulo 21 fue que Pedro recibió la restauración pública de Jesús frente a los discípulos después de la resurrección de Cristo. Eso está en Juan 21. Así que les quise dar como estos datos porque tenemos mucho para escudriñar la palabra y recordar y poder conocer un poco más de quién es Pedro. A ver, déjenme acá, solo voy viendo. Así es, también aquí como dice Telmita, Pedro tenía defectos y dones en los que nosotros vamos a poder ir descubriendo conforme a su temperamento y cómo él hacía a través de estas citas bíblicas que estamos viendo. Así que para comenzar, si se dan cuenta en el versículo 1, ahora volvemos a nuestra lectura, primera de Pedro, capítulo 1. Les dije todo esto para conocerlo y también para que la introducción de esta carta, ¿verdad? Que está aquí diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Les voy a ser honestas, cuando yo nuevamente comencé a estudiar esta carta que tengo un par de días y hoy precisamente otra vez tratando de entender, como les dije al inicio, me fue muy difícil su lenguaje, su forma en la forma que él se comunicaba, que es muy distinta a la de Juan. Si ustedes recuerdan, podemos hacer unas comparaciones en las cartas de Juan con estas. No sé si solo fui yo o ustedes también coinciden con lo mismo, pero sí me fue un poco difícil su forma de saludar o como... Y ahorita vamos a ir en específico como eso, pero quiero que nos vayamos al versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Alguien tiene una versión distinta a la de Reina Valera? Amén. Por favor. La esperanza de la vida eterna. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada el día final a fin de que todos la vean. Amén. Ay, no sé hasta Amén. qué capítulo, pero Solo el póngale. versículo 3, pero está bien, gracias. ¿Alguien tiene una versión distinta a la de Mayra? Yo Por favor, creo que es distinta. Déjeme leérsela. El capítulo 3, ¿verdad? versículo 3, sí.
Ok, sí, versículo. Dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Ujú. Sigo. Sigue. Bueno, sí es el versículo 3 nada más, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Ok, gracias. Ambas dijeron, no hay problema, señora Angélica. Ambas en esas versiones que leyeron dice gran expectación, pero a las que tenemos Reina Valera voy a volver a repetir esto. Acá este versículo, versículo 3, Pedro nos menciona al Padre y al Hijo. Y junto con eso también nos describe y nos cuenta una deidad del Señor, que es misericordioso. Pero a mí me llamó la atención cuando dice acá, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y justamente por eso el título que se le pudiese dar a este capítulo, viviendo como nacido de nuevo. Eso es lo que me vino a la mente. Vivir como si hubiese nacido de nuevo una y otra vez. Y ahorita voy a ir en profundidad con eso. Pero después dice acá, nos hizo renacer para una esperanza viva por, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es para ustedes esperanza viva? En las versiones que ustedes leyeron, dice gran expectación. Pero quiero que me puedan compartir qué es lo que les viene a la mente cuando dice nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué les viene a la mente de eso? Y si necesitan leer, volver a leer el versículo 3, abran sus micrófonos para... ¿Qué es una esperanza viva? ¿Qué es esperanza viva? ¿Qué es lo que nos está diciendo acá Pedro? ¿Puedo agregar ahí un poco? Sí, claro. Ahí lo que yo puedo entender es que la vida es un don de Dios, por lo tanto, recibir un cuerpo con salud y fuerza para vivir es motivo de agradecimiento a Él. Sin embargo, nada le da más satisfacción al Altísimo que conceder una naturaleza espiritual al ser humano, pues solamente ella le da las condiciones de vivir con Él en la eternidad. O sea, aquellos que nacen de nuevo experimentan la vida plena y abundante conforme a la planificación del Creador, es decir, viven de modo superior, justamente porque reciben los sentidos espirituales para conducirnos en este mundo con fe, santidad, justicia, pureza y temor. O sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, Ujú, bueno, porque a veces nosotros decimos, pues yo ya nací desde pequeño, mi mamá me tuvo y yo nací, pero nosotros tenemos un segundo nacimiento cuando nosotros vamos a las aguas bautismales, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, cuando nosotros nos bautizamos y lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros estamos naciendo de nuevo y ahí es donde nosotros gozamos de la plenitud con nuestro Señor Jesucristo, porque somos una persona diferente, somos una persona que realmente, como dice aquí, somos unas personas capaces de vencer en este mundo porque tenemos fe, tenemos santidad, tenemos justicia, pureza y temor. Sobre todas las cosas tenemos temor de Dios. Entonces, ¿qué es una esperanza viva? Es eso. La esperanza viva es, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo Ujú. que es cuando nosotros nacemos de nuevo, es cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos una esperanza, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ya murió, pero si usted murió con ujú, Cristo, créame que usted va a tener vida eterna. Y esas son nuestras ujú. esperanzas, esa es nuestra salvación, la que nosotros nos hace mantenernos firmes y apegados a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Exactamente lo Sí, que dije. Así es. sí, sí, perdón.
Es Sí, la victoria sobre la muerte realizada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para una vida eterna, es la promesa de la vida eterna a través de la resurrección de Jesucristo. Amén. Sí. así es. Amén. En concreto, lo que ustedes están diciendo y que creo que aquí también Santa está compartiendo, qué es esperanza viva? Es la confianza activa y segura de los creyentes, de aquellos que creemos en Jesús. Dice, vuelvo a Sí. repetir, es la confianza activa y segura que los creyentes tienen en la resurrección de Jesucristo, la cual promete la vida eterna y que nos permite enfrentar dificultades del presente. Eso es una esperanza viva, hasta tal cual como lo que nos está diciendo acá Pedro. Cuando, agregando un poquito más de lo que dijo Telmita, cuando aceptamos a Cristo eh, eh, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos nacidos de nuevo a una esperanza viva, porque tenemos una vida eterna en el Salvador, quien ha conquistado la muerte por sí mismo. Se recuerdan que vimos lo que era la vida eterna semanas anteriores. La esperanza vive porque está puesta sobre esta herencia que nos dice acá. ¿Alguien quiere continuar leyendo versículo 4 y 5, por favor? O solo el 4, por favor. Si quiere alguien leer. Ok, lo puedo leer. Por favor, sí. Dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Poderoso. Lo que aquí dice, gracias, Telmita, de esa esperanza que estamos hablando, vive puesta en esta herencia que nos dice, in- incorru- incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Y si se dan cuenta, lo que aquí está diciendo Pedro no describe la herencia porque justamente esas palabras que usa para decirnos cuál es nuestra herencia es tan grande y demasiado grandiosa para describir. Sí. Poderoso eso. Amén. Las Sí. palabras que usa es decir, lo que nosotros tenemos en Cristo y con Cristo a través y después de recibirlo como nuestro Señor y Salvador, es hasta difícil de describir, que las herencias de un padre, que lo que nos promete. Él mismo, con las palabras que lo describió, no pudo describir lo grandioso y grande que es esa herencia que nos dice Pedro a través de Jesús. Lo que sí sabemos es que somos hijas de Dios y nuestra herencia no perece, no se puede marchitar y no se puede contaminar. Eso es lo que está hablando acá Pedro. Nuestra herencia es como la herencia de Aarón. Vayamos, por favor, números 18-20. Amén. Por favor, Telmita. 18:20, ¿verdad? Sí. Entonces el Señor dijo a Aarón, no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Amén. Bien, hermoso. Y también vamos a Salmos 16, 5, 6. Salmos 16, 5, 6. Amén. Por favor. Dice, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece.
La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Amén. Miren qué hermoso lo que nos dice acá. La herencia tanto de Aarón, ¿verdad? La herencia de Aarón como la herencia del salmista, el mismo regalo es Dios. Como Dios se dio a sí mismo por nosotros, nuestra herencia comienza aquí ahora, cuando aceptamos a Jesús. Y esto es hermoso recordar, estos versículos nos hace recordar que nuestra herencia es Dios, nuestra heredad está en Él. No podemos experimentar esta herencia si no hemos nacido de nuevo. Por eso es así como lo que aquí sumaron tanto señora Vicky, Delmita y acá escribió también Santa, que nosotras somos nuevas criaturas y somos nuevas cuando recibimos a Jesús. Pero ahora, continuando un poquito de eso, porque la razón por la que yo las llevo así es porque cuando, les reitero, para mí fue un poco, no sé, complicado se puede decir, tratar de entender esta carta, de decir qué es lo que nos dice, cómo poner eso a la práctica, qué es lo que nos está diciendo. Ahora quiero que nos vayamos al versículo 2, que lean ahí el versículo 2. Estamos siempre en el capítulo 1. ¿Alguien lo quiere leer y si hay dos versiones, por favor? Amén. Dice, el capítulo 2 dice, Dios, Dios Padre, los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santo. Como resultados, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Alguien tiene una versión distinta? ¿Es capítulo o versículo? El versículo 2, sí, Ah, yo tengo una. por favor. Dice, ¿sí estoy bien? Sí. Elegido según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Amén. Amén. Aquí nos habla de otro atributo, que es la omnisciencia. Pero aquí, sobre todas las cosas, aquí nos está hablando a todas nosotras. No estamos acá por casualidad. Nosotras acá nos está diciendo, Pedro aquí nos dice que somos elegidas. Y así quiero que todas nos tratemos a sí misma cuando nos veamos al espejo, cuando nos diga quiénes somos, soy elegida de Dios. Esto es aquí nos está dando identidad. Su presencia acá habla de otra deidad, como lo digo, atributo que es su omnisciencia. Y después continúa acá diciendo, en santificación del Espíritu para obedecer. Aquí habla de dos cosas, santificación y obediencia. Y voy a seguir acá leyendo. Mientras algunos quieren creer que la elección tiene que ver solo con ir al cielo o al infierno, estamos hablando, se recuerdan que solo hablamos hace unas semanas, Pedro acá nos recuerda que también tiene que ver acá con nuestro ahora. Yo les dije que cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida eterna comienza acá, desde el momento en que lo recibimos. El reclamar que somos elegidas se pone en duda si no hay evidencia de nuestra santidad y obediencia. Lo voy a volver a repetir. Nosotras decimos, ¿verdad?, que somos salvas, que ya fuimos criaturas nuevas. Cuando nosotras decimos que vamos a reclamar el que somos elegidas, se pone en duda si no hay evidencia de nuestra santidad y obediencia. Así que cuando hablamos de santidad es apartarnos del pecado, ser santas, eso es lo que significa. Santificadas cuando nos apartamos.
de todo aquello que no le agrada al Señor. Por eso cuando oramos es tan importante que nosotros siempre le pidamos al Señor que nos muestre nuestro corazón, que nos muestre lo que hay en nosotras para apartarnos más de nuestra carne, de lo que antes éramos, y no persistir como la vieja criatura, sino ser como Cristo. Y por eso es que vuelvo y digo, acá se puede poner en duda cuando no mostramos esa santidad y esa obediencia a Dios. Después dice ahí, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sin embargo, cuando nosotras somos elegidas, ¿verdad? Por el Señor, porque así nos lo dice acá su palabra y en muchos versículos nos dice que somos elegidas. Claro está que nosotros somos imperfectas, somos humanas y nos equivocamos. Aquí lo que dice, ¿verdad? Cuando habla de esta sangre, dice, hay una limpieza del pecado para ellos por medio del rocío de la sangre de Jesucristo. Vámonos al Antiguo Testamento donde se menciona circunstancias que usaban la sangre sobre las personas como una limpieza. Vayámonos por favor a Éxodos 24, 5, 8. Y aquí está hablando de el, el pacto en el Sinaí, el establecimiento del Sinaí o el pacto. Éxodo 24, 5, 8. Amén. Por favor, 24. 5 al 8. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrenda de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Amén. Gracias. También otro ejemplo está ahí mismo en Éxodo 29, 21. A ver, no sé si es 21 o 24. Ya les dije que a veces ni mi letra a veces me entiendo cuando estoy escribiendo. Creo que es Éxodo 29, 21, que habla de la ordenación de Aarón y sus hijos. A ver, voy a corroborar también con Sí, usted. esta es, Ok, gracias. sí, que dice, Éxodo 29-21 dice, luego toma parte de la sangre del altar y parte del aceite y de la unción y rocíalo sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. De esta manera ellos y su vestidura quedarán consagrados. Amén, gracias. Así que tenemos aquí unos ejemplos, ¿verdad? Y por último, vámonos a Levítico 14, 6, 7. Levítico 14, 6, 7, que es la ceremonia de la purificación de un leproso que es limpiado. Amén. Y Gracias. después, y después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Amén. Amén. Gracias. Estos versículos que estamos viendo, para que nosotros tengamos una idea, porque acá, volviendo a nuestro texto de la noche, Primera de Pedro 1, 2, cuando habla con la sangre de Jesucristo, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, se me hacía muy importante hacerle énfasis acerca de eso, de qué está hablando. Porque en el antiguo pacto lo hacían como un ritual, un rito, y acá estamos viendo estos ejemplos en la manera gráfica como lo hacían.
Ser rociados con la sangre de Jesucristo, de lo que nos habla Pedro, realiza en nosotros las mismas cosas. Es cuando tenemos un nuevo pacto con el Señor. Es cuando somos lavadas, cuando somos limpias a través de Él. Y cada una de estas cosas se realizan por medio de la obra de Jesús en la cruz. Eso es lo que está hablando Pedro. ¿Preguntas, aportaciones a cuanto a esto? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Alguien quiere leer versículo 4 y 5, por favor? Permítame. Y después dice acá el versículo 4, ya lo leímos. Versículo 5, por favor. Amén. Por favor. Dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Amén, gracias. ¿Qué entienden por esto? ¿Alguien quiere aportar algo? Señora Sí, Angélica, usted, oh, perdón, sí, sí, no, yo iba a decir que si señora Angélica tenía algo en la Biblia de estudio que usualmente nos comparte, o alguien más tiene algo, pero adelante, Santa. ok. Ahí en este versículo, más o menos yo lo que entiendo es que esto es un llamado a mantenernos firmes en nuestra fe y a que nos alegremos en la salvación de que el Señor nuestro Dios nos ha ofrecido a nosotros. Amén, así es. Ok, no hay problema aquí, dice. Amén, gracias, Santa. ¿Alguien más? Yo encontré lo que es, de acuerdo a estos versículos, herencia incorruptible. Y dice, el versículo describe una herencia que no puede ser dañada, contaminada ni deteriorada. No es un bien terrenal, sino una realidad celestial, una promesa de vida eterna con Dios. Amén. Amén, gracias. Hay, Así, hay, hay una palabra clave, perdón, Andreita. Ona, por favor, de eso se trata. Ahí hay una palabra clave donde dice que soy protegido por el poder de Dios. Él nos está diciendo el apóstol que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Amén, O sea, que es por fe. así es. Nosotros tenemos que tener esa seguridad, esa certeza, que si nosotros tenemos fe, nosotros tenemos que estar seguros que Dios nos está guardando, que Él nos está protegiendo. Y dice más, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es lo que nosotros estábamos hablando en el versículo anterior, lo que nosotros más anhelamos, que es nuestra salvación. ¿Y cómo la vamos a conquistar la salvación? Es a través de la fe. Pues no es porque se pase todo el tiempo orando o leyendo la Biblia o ayunando, pues eso no está mal, porque eso nos ayuda a fortalecer Obras, nuestro ¿no? espíritu. Haciendo obras también. Sí, pero también es la fe, cuando nosotros tenemos fe, aunque nosotros no veamos, pues nosotros estamos creyendo que Dios nos está guardando, que somos escogidos por Dios. ¿Eh? Tenemos esa seguridad, esa certeza. Así, Gracias, Andrita. gracias a usted. Hermana Justamente, Urania, sí, 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 perdón. Recordemos que en su palabra Dios nos dice que somos salvas por fe y no por obras. así es. Está escrito en la palabra. Amén, así es. Justamente de lo que estamos hablando acá en Primera de Pedro, capítulo 1, y nos habla de esta herencia, tal como lo dijo Telmita y lo acaba de decir usted, la promesa de nuestra herencia, ¿verdad? Aquí Dios dice que somos guardados por el poder de Dios, asegurándonos que soportaremos, y como acá adelante lo que nos dice, soportaremos lo que nos venga en la vida mediante la fe hasta que regrese Jesús. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Y algo ahí, y creo que sí concuerdo con Telmita, y yo lo anoté acá también, la palabra clave acá en este versículo es por fe. Y la fe es, nosotros la fe saqueo,
que no vemos, pero tenemos la certeza de que es. Versículo 6 al 9, por favor. ¿Alguien lo quiere leer? Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 9. Amén. Por favor. Del 6 al 9 Sí, por favor. dice, en lo cual os regocijéis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligido con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea sellada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, le améis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, os regocijéis grandemente con gozo inafable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Amén. ¿Alguien quiere leer una versión distinta a la que leyó Telmita? Amén. Amén. Gracias, Mayra. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Amén. Amén. Muchas gracias. Creo que tu versión su lenguaje es bastante sencillo y más práctico de entender. Eh, ¿Qué entendieron de eso? ¿Qué es lo que entienden de eso? ¿Puedes leer el primer versículo otra vez, Mayra, por favor? El versículo 6, pues me refiero. Ujú. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Amén, gracias. ¿Qué entienden por esto que nos dijo Mayra? Cuando habla de las pruebas, que podemos ser afligidos, que como cristianos a veces creemos que no vamos a pasar pruebas. Pero ahí dijo algo clave también, la fe. La fe siempre está hablando de la fe. Es algo bastante fuerte porque nosotros podemos ver muchas veces aquí donde nos está hablando en el capítulo 6 y 7, El él nos vers- habla cómo es la fe y los medios que el Altísimo remite a las pruebas de purificación del oro. O sea, para eliminar las impurezas del metal, él lleva el oro a lo más altas temperaturas. No obstante, las acciones del calor solo se hace bien, pues lo deja aún más puro, de forma de Dios. También me parece a mí para sus hijos. Es como un ejemplo que nos da para sus hijos medios
para su fe sea puesta a prueba. O sea, nuestra fe va a ser puesta a prueba. Nosotros tenemos que pasar por el fuego, ser también como el oro, que el oro Así. es ¿cómo se dice la palabra? Metal. Es un metal y es también transformado, procesado. Entonces nosotros tenemos que ser procesados. No es que porque tenemos fe, porque creemos en Dios, nosotros no vamos a pasar, no, muy por lo contrario. Nosotros que nos acercamos más a Dios, que tenemos intimidad con Dios, que estamos en constante oración, vamos a ser más tentados y más probados por Dios, porque Él lo que nos quiere probar es nuestra fe. Si en el momento de las dificultades, de las necesidades, Dios está probando si nosotros realmente de qué estamos hechos, Sí, si realmente nosotros tenemos fe, porque muchas personas cuando vienen las pruebas lo que hacen más bien se corren o se ponen a llorar o se ponen a lamentarse. Pero cuando vienen las pruebas nosotros tenemos que mostrar que nosotros tenemos fe, que aunque veamos todo oscuro, nosotros creamos, porque ahí lo dice después en el capítulo 8. Aunque nosotros no hemos visto, nosotros amamos a Dios, nosotros lo queremos porque ¿quién ha andado con el Señor Jesús? Ninguno de nosotros ha andado con Dios, pero nosotros creemos en Él, creemos en su promesa, creemos en su palabra. Entonces en de Él nos está diciendo en esos capítulos que vamos a pasar las luchas, que vamos a pasar los procesos, que no estemos exceso, que no lo vamos a pasar si Él lo pasó. El Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y se hizo 100% hombre y pasó y sufrió lo mismo que nosotros sufrimos en estos tiempos. Entonces nosotros también pero que es ahí como dijo Andreita al inicio, pero la palabra clave del apóstol nos está exhortando y al mismo tiempo también nos está alineando, que la palabra clave, ¿cuál es? La fe, porque nosotros sabemos, si nosotros no tenemos fe, nosotros, y eso es lo que el diablo quiere a veces, debilitar nuestra fe, poner duda en nosotros, hacernos creer de que nosotros no valemos nada o que nuestro problema o nuestra situación ya no tiene solución. Pero no, todo lo contrario. Aquí nos dice que sí vamos a pasar, pero nosotros vamos a vencer, vamos a ser purificados, vamos a ser puros. Hay esperanza. De sí, esto nos está hablando. Tenemos que tener, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros? Confianza y firmeza en sí. Dios, en nosotros mismos y en nuestra fe, en lo que nosotros estamos creyendo. Amén. Así es. Justamente lo que usted dice. Y algo que nos hace acá énfasis también, Pedro, es de que seremos afligidos en las pruebas. Aquí claramente nos está diciendo de que habrá aflicción en medio de las pruebas, pero entendamos que las pruebas son necesarias para nuestra fe. Y algo que también acá nos está diciendo que Dios tiene un propósito no solo para las pruebas, pero para ser afligidos, para nosotros superar las pruebas. El Señor es quien nos guiará mientras somos probados en el fuego. Yo les pregunto, ¿cuáles son las aflicciones que hoy día tienen? ¿Qué pruebas son las que hoy tienen? Esto es como dijo acá Telmita, una exhortación y un recordatorio a que tenemos que fortalecer nuestra fe, recordar de dónde viene esa fuente de agua viva y a dónde vamos una y otra vez, las veces que sean necesarias, a recobrar fuerzas, a recordar quién es el Todopoderoso, el lleno de misericordia. Él es quien nos va a guardar mientras pasamos la prueba con fuego. Nuestra fe no es probada porque Dios no sabe qué tanta fe tenemos. Es probada porque nosotros en ignorancia no sabemos cuánta fe tenemos. Y en ese caminar de las pruebas es que nosotros, ahí es donde se pone a prueba nuestra fe. Algunas pueden tirar la toalla y decir, no, si esto es seguir a Dios, chao. Si de esto se trata la fe, si de esto se trata de hablar de Jesús, si esto es ser cristiana, chao, chao, mejor me voy. O toman otras rutas, otro camino. Mientras que en el fuego, como dice acá, el oro
Y acá les quiero leer esto. Aquí dice mucho más preciosa que el oro, el cual, el cual, aunque perecedero, dice acá, si el oro es probado por el fuego, ¿qué tanto más nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro? Dios tiene un gran e importante propósito al probar nuestra fe. La fe es probada para demostrar si es sincera o verdadera. La fe es probada para demostrar la fuerza de la fe que tenemos. La fe es probada para purificarse, para quemar cualquier basura que tiene el oro. El oro es uno de los materiales con más duración, es un metal de larga duración. Aún así, algún día perecerá, pero nuestra fe no. Cuantas veces sean necesarios, tenemos que ir al Señor a que renueve nuestras fuerzas y renueve nuestra fe, porque vuelvo y acá nos dice que tendremos pruebas y seremos afligidos. Y en esas aflicciones necesitamos fe. Y después acá dice, obteniendo el fin de vuestra fe. El fin de vuestra fe es el regreso de Jesús y la salvación de vuestras almas. Las pruebas y las aflicciones serán inevitables. Mientras estemos en este lado, ¿verdad? Del lado con el Señor, a fin de vuestra fe. Mientras no veamos al Dios que servimos, debemos soportar las pruebas, y enfrentarlas con fe y gozo. Miren qué hermoso lo que nos dice acá. Acá cuando dice acá fe y gozo, en medio, sí, en medio de la prueba, pues dirá, pues ¿quién puede estar con gozo en medio de una prueba? Pero es el Señor que nos dice que en medio de esa prueba Él va con nosotros y Él nos ayudará a superar todo tipo de pruebas. Y quizás sirve como un pequeño, eh, una pequeña énfasis en esto, hablando de nuestra fe. Porque es importante, aquí pusieron en el chat, creo que fue Santa, lo que nos habla en el capítulo, en esta porción, es de la fe. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo es que tú practicas la fe? ¿Cómo mantienes tu fe activa? Y como decía al inicio, ¿cómo practicas esa esperanza viva? ¿Cómo pones en acción eso? Como si decimos que somos cristianas, creyentes del Señor, ponemos en acción nuestra fe. ¿Qué es lo que dicen nuestros labios? ¿Qué es lo que piensa nuestra mente cuando estamos afligidas? Así que, como les decía al inicio, cuando estuve estudiando, no pude, o sea, no pude continuar porque estaba repasando ciertas partes de la lección y justamente pues llegué hasta este versículo. Y en adelante del versículo del 10 en adelante al 15, o más bien el 10, sí, 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 del 10 al terminar, también nos habla cómo es una vida santa, cómo es el, el comportamiento de aquel que es salvo. Y por eso es que dije, tengo que hacer una pausa acá porque no quiero mezclar dos temas tan importantes. Ahorita nos está hablando de la fe. Así que con el favor del Señor, pues la otra semana no hay enseñanza porque es tiempo de acción de gracias, pero la siguiente semana seguiremos con cómo debe ser el comportamiento de aquel que ya fue salvo. Y esto, vuelvo y digo, estas cartas, aquello que nos hablaba del amor del Señor, el amor a Dios, el amor al prójimo, en esta temporada también nos van a confrontar. ¿Cómo es que nosotras decimos ser cristianas? ¿Cómo está hoy tu fe? ¿Cómo estás poniendo a prueba tu fe? Me Pregunto, gustaría agregar algo ahí. sí, claro. Quería agregar algo ahí porque del versículo 8, me gustaría ahorita que se me vino, dice, dichosos los que vieron y sin embargo creyeron.
Esas palabras del Señor Jesús muestran que Dios considera la fe de nosotros, los cristianos de hoy, más preciosa que la fe de aquellos que vieron y oyeron al Salvador personalmente y no le creyeron. Muchos vieron a Dios, vieron los milagros que hicieron, estuvieron con el Señor Jesús, anduvieron con Él y sin embargo no creyeron, no le escucharon. Sin embargo, nosotros no lo hemos visto, pero le creemos. Entonces, esa fe, el Señor la considera como la preciosa, una fe preciosa. ¿Y qué podemos agregar también? Nosotros no lo vemos, pero creemos en Él y en su carácter fiel. Así para mostrar su aprobación, Dios le conoce a los que viven por la fe, una alegría indescriptible y la certeza de la victoria en las situaciones más adversas. Yo tengo un testimonio y Andrea sabe de eso. Yo ahorita acabo de pasar por un proceso muy duro como madre, ¿verdad? Y que sí, como madre, pues tengo sentimientos y sí, lloré también con mi hija que se quiso quitar la vida. Y yo pensando y pensando en esto, yo digo que Dios tiene propósito con ella porque desde que estaba en el vientre, desde que ella estaba en el vientre, el diablo quería matarla a ella. Porque cuando yo tenía 6 meses de embarazo, yo me acuerdo, yo no sé si le había contado esto a Andrea, a mí me llamaron a la clínica y me dijeron de que me tenían que hacer una interrupción de embarazo porque la niña venía con síndrome de Down. Sí, Y yo dije, yo no lo voy a hacer. No, porque yo le pedí a Dios una hija, pues, y Dios me la está mandando, y Dios lo que te da, Él te lo va a dar con alegría y no te lo va a dar con aflicción y ni te lo va a mandar defectuoso. Entonces, no, así va a ser. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vine yo, y lo primero que, cuando yo estoy pasando por una situación, lo primero que hago es doblar rodillas y buscar a mis hermanas, mis amigas de la fe para orar, para que oremos, para que ayunemos. Entonces, lo primero que agarré yo fue la Biblia. Me acuerdo que la eché y se la llevé a Esmeralda. Entonces, cuando llegué allá, ahí no dejan entrar a nadie, a nadie, a nadie, nadie. Y no sé cómo la señora me llamó y me dijo que me iba a dar 5 minutos para que yo pudiera entrar ahí a ver a Esmeralda un rato, 5 minutos. Y de repente salió la doctora y me dijo que no llorara y que no le diera nada, que no le diera nada negativo. Algo muy difícil porque no llorar es imposible en una situación como esta. Bueno, yo digo, Señor, dame la fuerza, la fortaleza que estoy necesitando en esta hora, te necesito para yo entrar y hacer lo que tengo que hacer. Y cuando entré y la abracé a ella, nada más se me vino a mi mente y le digo yo, ¿ya sabes por qué estás aquí? Le digo yo, ¿ya sabes que Dios tiene un propósito contigo? Le digo yo. Ya estás viendo cuántos niños están sufriendo aquí, le digo, cuántas personas están sufriendo aquí. Ponete a leer la Biblia con ellos. Léele la Biblia. Entonces fue Esmeralda lo que ella hizo. Y cuando llegó una maestra a visitarla por primera vez, dejaron entrar a la maestra de la escuela. La maestra es la consejera de la escuela. La miró. Entonces ella me dijo eso. Tienes una niña muy linda. No sé si le mandé el mensaje. Yo lo voy a poner en el grupo. Lo que la maestra mandó a decir que es muy hermoso. Yo me quedé cautivada. Y ella está predicando ahí adentro a los niños. Es hasta la fecha, me dice, mamá, 4 niñas que se acercaron que dice que ya nunca habían leído la Biblia, jamás, no sabían eso porque su papá hacen cosas incorrectas, pues hacen cosas pues que los niños ustedes se imaginan con el sinnúmero de traumas, con un papá drogadito, con americanos, ustedes ya se imaginan ahora la situación de aquellos niños que no les agarraban a llamar, no los visitaban. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esas 4 niñas hasta hoy se comunican con ella y ella dice, una de ellas dijo, yo le voy a decir a mi papá que me compre una Biblia. Y se comunica con mi hija y dice, mamá, dice, ya el papá le compró la Biblia y nos ponemos a leer y nos ponemos a estudiar la Biblia. Entonces, esos son los propósitos de Dios. Aunque nosotros veamos las cosas que nosotros decimos, bueno, pero
está pasando esto, pero aún del momento más difícil, Dios lo usa para Amén. usarnos a nosotros y para avergonzar al diablo. Así es. Porque el Amén. diablo, sus planes eran otros, pero los planes de Dios nunca, los planes de Dios eran otros. Los planes de Dios es que ella hablara de Dios ahí donde ella estaba, y así lo hizo, y sembró la semilla, y esa palabra no volvió vacía. Germinó, porque hay 4 almas salvas ahí, porque son niñas que ahora están yendo a una iglesia y que siempre están hablando con ella, pues. Y inclusive fue Esmeralda, yo le dije a Andrea, le digo, Esmeralda me preguntó, mamá, ¿por qué tú ya no estás en aquel grupo de oración que estaban orando siempre? Porque ella, que no participaba, pero ellos están escuchando. Nuestros hijos están viendo, ellos están vigilándonos qué hacemos, cómo nos comportamos, cuál es nuestro comportamiento. Ellos están al tanto de nosotros, y yo nunca me imaginé que ella, porque ella sí me preguntaba cosas a veces, como, y eso que hablaron, ¿por qué eso? ¿Por qué el otro? Pero no pensé que tuviera el interés así, que la palabra estaba germinando ahí en ella. Entonces ella me dice, mamá, me dice, ¿por qué ahora no estás en el grupo? Y dice, ¿por qué ya no estás ahí? Entonces, sí, le digo, lo que pasa es que estoy dando un descanso, le digo, porque hay otras cosas que tenemos que hacer, porque es lo primero que yo le inyecto a cualquier persona que viene a mí. Si usted viene a mí, no espere que yo le vaya a sobar la cabeza, ¿oye? Si usted viene a mí, yo le voy a inyectar fe y esperanza y seguridad para que nosotros, porque de eso se trata, hoy de eso nos está hablando el apóstol ahorita. Tenemos que tener fe, tenemos que tener esa certeza, esa seguridad, Amén. esa convicción de que Dios está con nosotros, y que lo que estamos aprendiendo y lo que estamos ahorita aquí a nosotros fortaleciéndonos en su palabra, en estos estudios, es para que nosotros lo pongamos en práctica, es para que nosotros vayamos a ser discipulados, discípulos, para que crezcamos más en espíritu, crezcamos más como personas, y no ser mujeres igual a las mujeres del mundo, sino que ser esa diferencia, porque ya del mundo está lleno de mujeres agresivas, de mujeres, bueno, mujeres que nosotros tenemos que orar por ellas, ¿verdad? Ese es un testimonio muy fuerte, porque yo pienso que Dios está orando, Dios ya oró, tengo esa certeza, esa seguridad. Vinieron, yo dije, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vino Andrea a orar, oramos en su cuarto. Vino también otra hermana a orar, y vino otra hermana a orar. Y así, lo primero, usted unja su casa, ore, ayune, tenga lo que tenga que hacer para llamar la atención de Dios. Y aquí Dios nos está confirmando, mire, que la fe es el tesoro más precioso que nosotros tenemos, porque me dice una persona sin fe, una persona que entonces está muerta espiritualmente. Total. Gracias, eso es lo que quería compartir con ustedes para honra y gloria de Dios. Y Amén. seguimos por más victoria, y siempre, como dice aquí el apóstol Pedro, vamos a tener lucha, pero ahí en donde nosotros vamos a ser aprobadas de qué estamos hechos nosotros, de Amén. qué nosotros estamos hechos realmente, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, cuando se nos venga el mundo encima, de qué nosotros estamos hechos en ese momento, que nosotros vamos a probar. No, Señor, si nosotros te amamos, te queremos, aunque no te hemos visto, Padre, tú eres el amor de mi vida. Él Amén. te quiere un amor verdadero, es Dios, es eso. No lo busquen cosas, porque yo lo hacía. Yo me acuerdo, yo dije, cuando yo me case, yo voy a ser feliz. Cuando yo estudie, yo voy a ser feliz. Y no, yo fui feliz cuando yo conocí al Señor Jesucristo. Él que nos da esa plenitud. Él es el que nos da, aunque pasemos lo que pasemos, cuando usted es una mujer de Dios, usted perdona, usted no anda con resentimiento, usted no anda con rencor, usted está alegre siempre. A veces la gente ve y está pasando el problema y se está riendo. Ah, a veces le dicen que está loco uno. Pero es mejor que nos digan que estamos locos, pero ya nosotros sabemos que tenemos esa certeza, esa fe, esa seguridad. Y así yo les digo a todos ustedes, así como está diciendo el apóstol Pablo, aunque nosotros no lo hemos visto, aunque nosotros no lo hemos, pero tenemos esa fe que le agrada a Dios. Dios, ese es el tesoro más precioso que tenemos ahorita, para poder vencer todas las acesañas, mentiras del diablo. Amén. Gracias, gracias. Gracias a usted, Telmita, tremendo testimonio que nos cuenta.
porque lo podemos escuchar y se puede oír ahorita, pues una calma, como dicen, la tormenta ya pasó y contarlo es una cosa, vivirlo es otra, pero justamente de qué estamos hechas, como dijo acá Telmita. Y yo les quiero preguntar, les hice la pregunta de ¿qué aflicción es la que tenemos ahorita? Pero ahora les cambio la pregunta, ¿de dónde las ha sacado el Señor? ¿Cómo han podido comprobar la fidelidad del Señor en el pasado? Y es ahí como el Señor va formando nuestra fe. Recordemos esas oraciones contestadas. Recordemos la fidelidad y el amor del Señor. Y algo como dijo con este testimonio, hay un propósito en cada aflicción, ponerse a prueba de qué estamos hechas. Y si sentimos que estamos tambaleando, sentimos que todavía no somos fuertes en la fe, vayamos a pedirle al Señor, vayámonos de rodillas con el Señor a ponernos a cuentas y decir, Señor, ¿por qué estoy tan débil en la fe? ¿Por qué mis ojos están más puestos en esta situación que en tu grandeza? Y por eso, como les decía, vamos a llegar hasta acá, porque llevémonos esta reflexión, llevémonos de qué estamos hechas y qué es lo que el Señor espera de nosotras, cómo es que podemos agradarlo. Y acá, como dijo Telmita, lo agradamos con nuestra fe. Pongamos en acción nuestra fe una y otra vez, las veces que sean necesarias. Vamos a la presencia del Señor a que nos llene, a que nos renueve, a que nos hable una y otra vez, para que seamos llenas de Él y seamos fortalecidas y tengamos la fe al 100 por 1, como dice su palabra. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado, esta maravillosa eh, palabra a través de Pedro, Señor. Señor, tú hoy en esta noche sé que has hablado a nuestros corazones y lo seguirás haciendo. Gracias porque tú acordaste este tiempo para que estemos todas acá reunidas y nosotras recordemos que seremos afligidas en las pruebas, mas tú estarás con nosotros y estás con nosotros y nunca nos has abandonado. Gracias, Señor, por el regalo de tu Hijo Jesús. Gracias por la salvación. Gracias por esos regalos, Padres Celestiales, esa herencia que no se puede contar, que no se puede describir, eres tú mismo, Señor. Gracias por recordarnos que estás con nosotros, que nos amas, que nos has elegido, mi Señor. Te pido, Señor, bendigas a cada mujer en esta noche, Señora, Selvita, Milagritos, Dianela, Señora Angélica, Tania, Mama Blanca, Telmita, Estefanía, Mayra, tía Lilian, Santa, Odra, Lidia, Señora Blanquita, y las que se conectaron, Señora Vicky, y las que se retiraron. Padre, bendice sus vidas de una manera sobrenatural. Llénala, Señor, de tu amor, de tu gozo, de tu paz, mi Señor, que solamente tú puedes hacer eso. En medio de la aflicción, en medio de nuestra fe que quizá ha decaído, que quizá estamos atribuladas, Señor, levanta nuestra fe, mi Señor, a cada una de nosotras. Llénanos de ti, Padre Celestial. Sí, Señor. Necesitamos, Padre amado, sentir tu presencia y queremos hacerlo a través de esta oración. Toca nuestro corazón, háblanos en nuestros sueños, Señor. Dirígenos qué hacer, regálanos sabiduría de lo alto para saber qué hacer en las pruebas, para cómo poner en práctica nuestra fe, mi Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Bendita sea tu palabra. Así es, Bendito Señor. seas tú, mi Señor. Te amamos, te bendecimos y de la misma manera cada una de las que he nombrado, Señor, por nombre y si alguien se me ha escapado, pero tú lo sabes todo y tienes el control de todo, mi Señor. A cada una de Sí, las que Señor. estamos acá presente también no solo te entregamos nuestra vida, nuestras aflicciones, sino que también, Padre, nuestras familias, las diversas pruebas, las diversas circunstancias, ya sea cuestiones de salud o enfermedad, de escasez o de abundancia, Señor. En el matrimonio, con los hijos, Señor, cualquier prueba que sea en nuestra vida, Señor, te la entregamos en esta noche.
sabiendo que tú estás en control de todo, de nuestras vidas, Señor. Quita de nosotros esa aflicción y vayamos como mujeres valientes, más que vencedoras en Cristo Jesús, sabiendo que en medio de la prueba tú nos darás la victoria, que tú nos llevas de la mano y que si son necesarias seremos valientes y nos gozaremos contigo. Tendremos tu amor, tendremos tu paz, Padre, que es lo único que necesitamos en medio de las pruebas, porque sabemos que nos estás limpiando, nos estás lavando, Señor, y te damos gracias. Fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a recordar tu palabra en el día difícil. Te amamos, Señor. Gracias te damos, Padre amado. Escóndenos a nosotras y a nuestra familia de la maldad humana. Haznos invisibles ante la maldad humana y ante las acechanzas del enemigo. Señor, si se ha levantado un plan de Satanás en contra nuestra casa queda cancelado y atamos en el nombre de Jesús al enemigo y todo su plan, Señor, porque tuya es la gloria, la honra y el poder. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, Señor, por haber permitido que recibir